Dios te bendiga, amigo que nos escucha, hermano, cristiano, pastor, líder, todas las personas que me escuchan a través de mi canal, que ven las enseñanzas que yo estoy impartiendo por la gracia y la misericordia de Dios. El día de hoy yo les voy a hablar de un tema. Para mí es muy interesante porque lo que yo vengo a darle a ustedes es algo que ya yo viví. Este mensaje se llama Como una hormiga. Y vamos a leer la palabra del Señor en Juan. Tengo mi Biblia en mano aquí. En Juan capítulo, a ver, un segundito. Se me fue aquí. En Juan capítulo 8, verso 32. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Espíritu Santo, gracias por estas hermosas palabras. Te pedimos que podamos ser edificados a través de ella. Toma tú el control y enséñanos qué quieren decir estas palabras para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Como una hormiga. Primero dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es decir, ¿cuál verdad? Bueno, muchos conocemos la verdad de que Cristo vino y murió, pero la realidad, ¿cuál es la verdad? ¿Cómo conocemos nosotros a Jesús? Muchas veces nosotros hemos limitado la personalidad de Jesús, pero Jesús es algo más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Él es más grande y más poderoso de lo que nosotros podemos llegar a imaginar en nuestra mente. Por eso dice la Biblia, cosas que oído no oyó y no subió a corazón de hombre. O sea, que ni siquiera por nuestra mente pasarían esas cosas. Dios, Jesús es una eternidad. ¿Quién es Jesús? Jesús no solamente es el Hijo de Dios, Jesús es el mismo Dios. ¿Y cómo vemos esto? Lo vemos en Juan capítulo 1, que vamos a leerlo. En Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Más abajo dice en el verso 14, y aquel verbo se hizo carne. ¿Quién se hizo carne? Jesús. O sea, el principio era el verbo era la palabra. Cuando se refiere a eso, nos vamos a Génesis capítulo 1 y vemos que dice, en muchos versículos dice, hágase la luz. Esa es la palabra de Dios. O sea, Jesús es quien administra la palabra de Dios. Quien lo manifiesta es el Espíritu Santo. Quien manifestó la luz fue el Espíritu Santo. Pero desde el principio todo fue Jesús. Jesús era la persona de Dios en el Antiguo Testamento. En el principio de la creación siempre fue Jesús. Lo que pasa es que quizás si no lo indagamos un poco a fondo no nos damos cuenta. Jesús siempre existió. Hay muchas personas que están en el error de que Jesús solamente estuvo en el Nuevo Testamento. No, Jesús estuvo desde el principio. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre, fue el deseo de Dios. Pero quien manifestó ese deseo fue el Espíritu Santo. Quien administró y dio la palabra fue Jesús. Jesús fue la voz que se escuchó. La voz que escuchaba Elías, la voz que escuchaba Moisés, era la de Jesús en forma de Dios. Porque es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces dice, el verbo era con Dios, o sea, ellos eran los dos. La palabra es Jesús y Dios, que son una sola persona. Y dice, y el verbo es Dios, o sea, Jesús es Dios. Quien manifestó esas palabras, hágase la luz, que se separen las aguas de las aguas. Todas estas pronunciaciones que se dieron en el principio de la creación, fueron pronunciadas esas palabras por el mismo Jesús. Ahora, ¿quién manifestó todo eso? El Espíritu Santo.
la tercera persona de la Trinidad. Y cabe destacar en este punto de la tercera persona de la Trinidad, que en la próxima enseñanza yo hablaré un poco acerca de eso, que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, pero el Espíritu Santo no es tercera persona por ser tercero, no. Él es tercera persona por la tercera persona del singular. La tercera persona del singular habla de yo, tú y él. O sea, individualiza a cada personaje. Dios, Jesús y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene su propia personalidad. Jesús tiene su propia personalidad y Dios tiene su propia personalidad. Pero los tres son una sola persona. Ojo, el Espíritu Santo no es la tercera persona por ser el tercero, sino por ser la tercera persona del singular en regla gramatical. Bien, seguimos hablando acerca de Jesús. La pregunta es, ¿cómo yo puedo tener conciencia de Jesús? Porque nosotros decimos, sí, Jesús murió en la cruz, Jesús es Dios, pero hay algo aquí en nuestro interior, en nuestro subconsciente, eso es una verdad que nosotros debemos asimilar aquí. Nosotros no podemos darle valor a algo que no conocemos. En reglas de marketing y de mercadeo existe una gran regla muy importante y es que para tú vender un producto tienes que conocerlo, tienes que haberlo usado, porque tú no puedes hablar abiertamente y profundamente y demás y convencer a la gente de un producto que tú no conoces, que tú nunca has usado y que tú no sabes las altas y bajas que tiene. Es lo mismo. Muchas veces hablamos de Jesús, pero no estamos conscientes de su realidad, de su grandeza, de lo que verdaderamente Él es. Jesús es el centro de todo. Jesús lo es todo. Él dijo, nadie ha conocido al Padre. Porque conocerán al Padre a quien yo se lo manifieste. O sea, a través de Jesús es que nosotros podemos conocer al Padre. Él lo dijo muchas veces en los evangelios. Cada uno de los evangelios destaca esas palabras. Nadie ha conocido al Padre sino a través de mí. Él es el centro de todo. Él es el centro de todo. Ahora bien, ¿cómo yo puedo conocer y tener esa conciencia en mí? ¿Cómo? Vamos a decir que es un producto, un ejemplo. ¿Cómo yo puedo conocer ese producto? ¿Cómo yo puedo saber dentro de mí? Porque déjenme decirle que hay muchos cristianos que no conocen la realidad de Jesús. Sí hablan que Jesús murió en la cruz, pero ¿de verdad a usted le duele lo que Jesús hizo en la cruz? ¿De verdad usted siente ese padecimiento? ¿De verdad en su corazón usted puede decir, wow, es que es verdad que Jesús es así? O sea, ¿usted está realmente convencido o usted lo está diciendo de la boca para afuera? Pero bueno, si hoy usted entiende que usted las veces que ha reconocido a Jesús lo ha dicho de la boca para afuera, porque déjeme decirle que aceptar a Jesús no es conocer a Jesús. Tener más de 10 años en el Evangelio no es conocer a Jesús. Solamente hay una persona que puede hacerlo consciente a usted de esa realidad, y es el Espíritu Santo. ¿Dónde lo vemos? ¿Cómo tú me puedes asegurar, Cintia, que el Espíritu Santo me puede enseñar eso? Simple. Vamos a Juan, capítulo 14, verso 26. Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, eso es Jesús hablando a sus discípulos, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Eso es diciéndole a sus discípulos. Lo que ustedes no saben, señores, miren, la Biblia es un misterio. La Biblia es un misterio que nosotros debemos descubrir. Nosotros leemos la faz de la Biblia.
interpretamos para dar mensajes. Dios te bendiga, amigo que nos escucha, hermano cristiano, pastor, líder, todas las personas que me escuchan a través de mi canal, que ven las enseñanzas que yo estoy impartiendo por la gracia y la misericordia de Dios. El día de hoy yo les voy a hablar de un tema. Para mí es muy interesante porque lo que yo vengo a darle a ustedes es algo que ya yo viví. Este mensaje se llama Como una hormiga. Y vamos a leer la palabra del Señor en Juan. Tengo mi Biblia en mano aquí. En Juan capítulo, a ver, un segundito. Se me fue aquí. En Juan capítulo 8, verso 32, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Espíritu Santo, gracias por estas hermosas palabras. Te pedimos que podamos ser edificados a través de ella. Toma tú el control y enséñanos qué quieren decir estas palabras para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Como una hormiga. Primero dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es decir, ¿cuál verdad? Bueno, muchos conocemos la verdad de que Cristo vino y murió, pero la realidad, ¿cuál es la verdad? ¿Cómo conocemos nosotros a Jesús? Muchas veces nosotros hemos limitado la personalidad de Jesús, pero Jesús es algo más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Él es más grande y más poderoso de lo que nosotros podemos llegar a imaginar en nuestra mente. Por eso dice la Biblia, cosas que oído no oyó y no subió a corazón de hombre. O sea, que ni siquiera por nuestra mente pasarían esas cosas. Dios, Jesús es una eternidad. ¿Quién es Jesús? Jesús no solamente es el Hijo de Dios, Jesús es el mismo Dios. ¿Y cómo vemos esto? Lo vemos en Juan capítulo 1, que vamos a leerlo. En Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Más abajo dice en el verso 14, y aquel verbo se hizo carne. ¿Quién se hizo carne? Jesús. O sea, el principio era el verbo era la palabra. Cuando se refiere a eso, nos vamos a Génesis capítulo 1 y vemos que dice, en muchos versículos dice, hágase la luz. Esa es la palabra de Dios. O sea, Jesús es quien administra la palabra de Dios. Quien lo manifiesta es el Espíritu Santo. Quien manifestó la luz fue el Espíritu Santo, pero desde el principio todo fue Jesús. Jesús era la persona de Dios en el Antiguo Testamento, en el principio de la creación, siempre fue Jesús. Lo que pasa es que quizás si no lo indagamos un poco a fondo no nos damos cuenta. Jesús siempre existió. Hay muchas personas que están en el error de que Jesús solamente estuvo en el Nuevo Testamento. No, Jesús estuvo desde el principio. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre, fue el deseo de Dios. Pero quien manifestó ese deseo fue el Espíritu Santo. Quien administró y dio la palabra fue Jesús. Jesús fue la voz que se escuchó. La voz que escuchaba Elías, la voz que escuchaba Moisés, era la de Jesús en forma de Dios. Porque es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces dice, el verbo era con Dios, o sea, ellos eran los dos. La palabra es Jesús y Dios, que son una sola persona. Y dice, y el verbo es Dios, o sea, Jesús es Dios. Quien manifestó esas palabras, hágase la luz, que se separen las aguas de las aguas. Todas estas pronunciaciones que se dieron en el principio de la creación, fueron pronunciadas esas palabras por el mismo Jesús. Ahora,
¿Quién manifestó todo eso? El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y cabe destacar en este punto de la tercera persona de la Trinidad, que en la próxima enseñanza yo hablaré un poco acerca de eso, que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, pero el Espíritu Santo no es tercera persona por ser tercero, no. Él es tercera persona por la tercera persona del singular. La tercera persona del singular habla de yo, tú y él. O sea, individualiza a cada personaje. Dios, Jesús y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene su propia personalidad. Jesús tiene su propia personalidad y Dios tiene su propia personalidad. Pero los tres son una sola persona. Ojo, el Espíritu Santo no es la tercera persona por ser el tercero, sino por ser la tercera persona del singular en regla gramatical. Bien, seguimos hablando acerca de Jesús. La pregunta es, ¿cómo yo puedo tener conciencia de Jesús? Porque nosotros decimos, sí, Jesús murió en la cruz, Jesús es Dios, pero hay algo aquí en nuestro interior, en nuestro subconsciente, eso es una verdad que nosotros debemos asimilar aquí. Nosotros no podemos darle valor a algo que no conocemos. En reglas de marketing y de mercadeo, existe una gran regla muy importante y es que para tú vender un producto tienes que conocerlo, tienes que haberlo usado, porque tú no puedes hablar abiertamente y profundamente y demás y convencer a la gente de un producto que tú no conoces, que tú nunca has usado y que tú no sabes las altas y bajas que tiene. Es lo mismo. Muchas veces hablamos de Jesús, pero no estamos conscientes de su realidad, de su grandeza, de lo que verdaderamente Él es. Jesús es el centro de todo. Jesús lo es todo. Él dijo, nadie ha conocido al Padre. Porque conocerán al Padre a quien yo se lo manifieste. O sea, a través de Jesús es que nosotros podemos conocer al Padre. Él lo dijo muchas veces en los evangelios. Cada uno de los evangelios destaca esas palabras. Nadie ha conocido al Padre sino a través de mí. Él es el centro de todo. Él es el centro de todo. Ahora bien, ¿cómo yo puedo conocer y tener esa conciencia en mí? ¿Cómo? Vamos a decir que es un producto, un ejemplo. ¿Cómo yo puedo conocer ese producto? ¿Cómo yo puedo saber dentro de mí? Porque déjenme decirle que hay muchos cristianos que no conocen la realidad de Jesús. Sí hablan que Jesús murió en la cruz, pero ¿de verdad a usted le duele lo que Jesús hizo en la cruz? ¿De verdad usted siente ese padecimiento? ¿De verdad en su corazón usted puede decir, wow, es que es verdad que Jesús es así? O sea, ¿usted está realmente convencido o usted lo está diciendo de la boca para afuera? Pero bueno, si hoy usted entiende que usted las veces que ha reconocido a Jesús lo ha dicho de la boca para afuera, porque déjeme decirle que aceptar a Jesús no es conocer a Jesús. Tener más de 10 años en el Evangelio no es conocer a Jesús. Solamente hay una persona que puede hacerlo consciente a usted de esa realidad y es el Espíritu Santo. ¿Dónde lo vemos? ¿Cómo tú me puedes asegurar, Cintia, que el Espíritu Santo me puede enseñar eso? Simple. Vamos a Juan, capítulo 14, verso 26. Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, eso es Jesús hablando a sus discípulos, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Eso es diciéndole a sus discípulos. Lo que ustedes no saben, señores, miren, la Biblia es un misterio. La Biblia es un misterio que nosotros debemos descubrir. Nosotros leemos la faz
de la Biblia. Interpretamos para dar mensajes. Señores, nosotros leemos la faz de la Biblia, pero no estamos conscientes de los misterios que tiene la Biblia. Todas las preguntas que usted se hace acerca de Dios están en la Biblia, pero solamente hay una persona que puede mostrarle a usted ese misterio, y es el Espíritu Santo. Entonces, dice que el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Todo lo que usted necesita aprender, Él se lo va a enseñar. Esto no es que teología, esto no es que diccionario bíblico. Todo eso son herramientas importantes. Pero la verdad de Jesús, quien se la va a manifestar a usted, es el Espíritu Santo. La teología yo no estoy en desacuerdo con eso, pero son cosas importantes, son herramientas importantes y hay que conocerlas. Los diccionarios bíblicos también son muy importantes, demasiado, porque yo uso diccionarios bíblicos. Pero le voy a decir una cosa, el maestro por excelencia es el Espíritu Santo, quien puede a usted hacerlo consciente de lo que es la realidad de Jesús, es el Espíritu Santo. Porque Él me hizo consciente a mí de su grandeza, del poder que tiene Jesús, de quién verdaderamente es Jesús. Jesús es el mismo Dios. Pero no es solamente decirlo, es que realmente usted está consciente de que usted dice en su corazón, sí, Jesús es Dios, yo sé que Jesús es Dios. El Espíritu Santo me mostró que Él es Dios y no solamente yo lo leí, no, yo sé que Él es Dios. Por revelación usted sabe que Él es Dios. El Espíritu Santo es la clave de todo. Usted quiere conocer a Jesús, el Espíritu Santo se lo muestra como Él es, quién Él es, quién Él ha sido en el reino de los cielos, quién es Él. ¿Quién es Él realmente? Nosotros realmente vemos a que el presidente fulano de tal, pero cuando nosotros vamos al lugar donde está ese presidente y vemos el poder que tiene y vemos todo el lugar que ocupa, uno dice, wow, pero verdaderamente sí, este hombre es el presidente. Pero de esa realidad de Jesús, la única persona que puede concientizarlo a usted es el Espíritu Santo. Yo le exhorto a que lo haga. Ahora vamos a hablar de la hormiga. Billy Graham dijo una vez, él dijo, nosotros somos como una hormiga delante de Dios. Una hormiga a la que Dios está mirando y dice, ve que nosotros vamos por un mal camino, que sabemos, que Él sabe que es de perdición. Y Él dice, si le hablo, se va a espantar. Si le toco, se va a asustar. ¿Cómo le digo que va por mal camino? ¿Qué hago yo? Porque no tengo forma de hablarle, porque la hormiga no escucha mi idioma, no entiende mi idioma. Oiga esto. ¿Qué Él hizo? Y Él dijo, la única manera que yo tengo de poder decirle a esa hormiga, sacarla de su error, porque la amo, yo amo a esa hormiga, es convirtiéndome yo en una hormiga. Entonces imagínese que usted es esa hormiga y ese tamaño que usted tiene es Dios. Si usted le habla a esa hormiga, vea qué tan grande es Dios. Él es tan grande que nosotros somos como una hormiga en sus manos. Si Él nos habla audiblemente, o sea, realmente, que no sea manifestada porque el Espíritu Santo nos manifiesta la voz de Dios de una manera que nosotros podamos asumirla como seres humanos. Pero realmente hablar Dios, nosotros nos espantamos. Si Él verdaderamente nos toca, puede que hasta muramos.
¿qué hizo él? Yo me voy a convertir en una hormiga. Eso hizo Jesús. Jesús se convirtió en una hormiga para hacernos entender a nosotros que estábamos en un error, para cuidarnos a nosotros, para guardarnos a nosotros. Eso hizo Él. Entonces nosotros somos como una hormiga en las manos de Dios. Hasta aquí ha llegado mi enseñanza. Yo le exhorto de todo corazón que conozca esta verdad, la verdad de Jesús. Dígale al Espíritu Santo que le muestre la realidad de Jesús, porque yo se lo puedo explicar. Muchos predicadores y pastores se lo pueden explicar, pero solamente cuando el Espíritu Santo, la Biblia dice que Él es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Él es la única persona que puede convencerlo a usted de esa realidad. Por eso yo le exhorto que lo haga. Y recuerde también Gálatas 5:1 que dice, está pues firmes en la verdad. Cuando usted conozca esta verdad, manténgase firme en ella y no salga de ahí, porque esa verdad es lo que le va a dar a usted el valor que usted necesita para esta verdad es lo que va a hacer que usted le dé el valor que tiene Jesús y que usted pueda valorar verdaderamente su sacrificio, y no solamente valorar eso, sino mantenerse en Dios. Porque cuando uno reconoce este valor, uno se mantiene en Dios. Yo voy a hacer una oración de fe si hay alguien que no es cristiano y me está escuchando y quiere aceptar a Jesús. Este es el momento. Repita conmigo, Señor Jesús, en este momento yo reconozco que tú eres el Salvador del mundo, que tú moriste en la cruz del Calvario por mí. Yo te pido perdón por mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado jamás. Amén. Señor, en este momento yo te doy gracias por esta enseñanza. Te pido por cada uno de los oyentes para que sean edificados en el nombre de Jesús. Padre, mira si hay algún enfermo, yo lo declaro sano en el nombre de Jesús. Y que la gloria de Dios y el poder del Espíritu Santo descienda sobre cada una de las personas que me escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. La gracia, la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Bendiciones. Nos vemos el miércoles.